Amén, amados hermanos. Entonces, como lo habíamos establecido el día de hoy, hemos llegado ya a la porción número 21 de la Torá. Ha pasado muy rápido el tiempo y hoy nos corresponde poder estudiar la parashá que se titula Ki Tisa. Entonces, lo hemos traducido como cuanto hagas, ¿verdad? Pero hoy vamos a poder estudiar un poquito con respecto a esa segunda palabra, porque ki es cuando, quizá lo podemos entender cuando hagas o incluso cuando eleves. Y ese es el asunto de cómo vamos a iniciar el estudio del día de hoy, amados. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos preocupados de nuestra elevación espiritual para con nuestro Creador. Vivimos la vida de una manera cotidiana, vivimos la vida de una manera carnal, y a veces simplemente esperamos que llegue el día de Shabbat y ¡pum! Nos elevemos. No, estar elevados para nuestro Creador es algo que tiene que darse día tras día, en algún momento del día, buscarle, y en eso muchas veces flaqueamos todos nosotros, y por eso la parashá es la que nos confronta, bueno, más que la parashá, que es el método de estudio, la Torá, las escrituras, la enseñanza. Cuando digo Torá, no solo me refiero a los primeros 5 libros, o el Pentateuco, sino que me refiero a toda la instrucción, amados. Así que es muy importante que la palabra nos confronta, que nos dejemos confrontar por nuestro Creador para que podamos tomar lección. La palabra dice en el Brit Hadashah, en Hebreos, si no me equivoco, que Adonai a sus hijos los reprende y les azota. Y aquellos que soportan la disciplina son verdaderamente hijos, y los que no, entonces son bastardos. Y esas son palabras fuertes, pero que nos deben confrontar a todos y cada uno de nosotros para que tomemos cierta acción, tomemos cierto partido cuando estudiamos acerca de las escrituras, que no nos entre por aquí, nos salga por acá y no contemplemos nada. Cada vez que usted se reúna a poder estudiar de las escrituras, tiene que procurar ser una buena tierra, que todas las perlas, que las semillas que usted puede adquirir de la persona que le ministra, o de usted cuando está leyendo en la intimidad, o cuando el Ruach HaKodesh lo está ministrando en lo secreto, tiene que tratar de ser buena tierra, es decir, de recibir la semilla, que esa semilla florezca en usted y que pueda dar los frutos correspondientes. Hoy día ya hemos visto que muchos que han sido de los que estaban en los pedregales, que rápidamente vino la prueba, se fueron, otros que estaban en el camino, vinieron las aves, les arrebataron lo que se les había entregado, etc. Hoy día usted procure ser buena tierra. Esta es una porción muy, muy interesante, en la cual contrasta mucho con lo que se vive en estos tiempos, contrasta mucho con lo que Yeshua ha venido a hacer a nuestra vida, y nuevamente nos damos cuenta que de nuevo no hay nada, sino que todo lo que un día ya fue, volverá a ser. Entonces, es muy importante que podamos notar esos patrones cíclicos a lo largo de la historia para que nosotros no caigamos, ¿verdad?, en la apostasía que se está viendo en nuestros días. Cuando hablamos de la Parashat Kitizá, el tema principal inevitablemente siempre va a ser acerca del becerro de oro. El becerro de oro, la idolatría, etcétera, y siempre se trata de vincular, de cierta manera, imágenes, becerro de oro, idolatría, y ahí muere el tema, ¿verdad? Incluso hoy día muchas veces decimos todo lo que pongamos delante de Adonai es idolatría. Y sí, es correcto, pero hoy día vamos a profundizar un poquito más cómo todas nuestras Biblias, en todas sus traducciones, de la más pura, la más contaminada, como algunos dicen que la Reina Valera es la más contaminada, encontramos becerros de oro dentro de ellas. Así que vamos a bendecir el nombre del Eterno porque Él nos ha dado su Torá, y vamos a pedir al Padre que nos sea guiando en esta administración. Bendito Abacadosh, ahora estamos delante de tu presencia, Padre, para poder darte las gracias porque tú nos has permitido llegar a este tiempo de Shabbat, llegar a este tiempo para regocijarnos en tu presencia. Y te pedimos desde este momento la guía del Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, sea manifestado entre nosotros y que podamos tener provecho de esta enseñanza, que podamos aprender, que podamos, Padre mío, poder ejecutar también, no tan solamente retener información, sino que llevarla a la práctica. Padre, en esta hora te pedimos que tú seas removiendo la tierra de nuestros corazones, sacando aquellas imperfecciones que ahogarían la semilla el día de hoy, Padre.
Hoy día estamos dispuestos a poder aprender y querer hacer conforme a lo que tú nos exhortas. Gracias te damos en este día en el nombre de Yeshua, Padre. Amén y amén. Amén. Vamos a comenzar, amados. Amén, amén. Amén. Entonces, para allá 21, Kitizá. Hoy día estudiaremos desde el capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. Entonces, como les decía, esta administración, esta porción de la parashá comenzará con un censo, ¿verdad? Adonai le dice a Moshe, cuando haga censo de los hijos de Israel, pasará esto, esto y esto otro. Vamos a ver cómo están los primeros versículos. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Habló Adonai a Moshe diciendo, cuando formes el censo, esta Kitizá, ¿verdad? El censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su alma a Adonai al ser empadronados, para que no haya plaga entre ellos al censarlos. Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el empadronamiento, medio ciclo según el ciclo del santuario. Ahí entre paréntesis se coloca, el ciclo es de 20 geras. Medio ciclo será la ofrenda para Adonai. Todo el que pase por el empadronamiento de más de 20 años pagará la ofrenda de Adonai, ¿verdad? El año pasado hablábamos cómo esto Moshe lo recibía mientras estaba en el monte Sinai y decíamos, si todo lo que estaba en el monte Sinai sucediendo es una visión de un plano espiritual para trasladarlo a un plano físico, es lógico poder pensar, ¿verdad? Poder interpretar muchas veces acerca de ese libro del Cordero, el rollo del Cordero. Están escritos todos aquellos que son parte de su rebaño, que son parte de él. Entonces, asimismo, el Eterno creo que estipula que se haga censo del pueblo de Israel. Y ya hemos visto varios censos a lo largo de las escrituras. Podemos registrar, por ejemplo, las 70 almas que descendieron desde la tierra de Canaán hacia la tierra de Egipto al momento de poder reencontrarse Jacob con su hijo Joseph, y así muchos censos más que se fueron dando. Por ejemplo, cuando el pueblo salió de Egipto, eran como 600.000 hombres, etcétera, sin contar las mujeres y los niños, que se puede calcular más o menos 2 millones de personas, etcétera, etcétera. Entonces, el Eterno está ordenando algo aquí. Y es algo muy importante, porque la manera en la cual se llevaba a cabo este censo no era contando persona por persona, si vamos, 1, 2, 3, 4, no, sino que cada persona contribuía su medio ciclo, ¿verdad? Medio ciclo, ni siquiera un ciclo entero. Era una moneda simbólica, amados, en realidad. No era algo que diera mucho dinero para el Mishkan, para el tabernáculo. Era medio ciclo, algo simbólico. Entonces, después que se hacía, se contaba la moneda y con eso se sacaba el número de las personas que habían sido censadas. ¿Quiénes eran censados? Los mayores de 20 años y tenían que ser varones, por supuesto. Entonces, es muy importante que nosotros podamos contemplar todo lo que se va dando acá. Por ejemplo, el libro de Números va a comenzar con este censo que fue ordenado y termina con un censo también, para ver cuántos fueron los que murieron en el desierto, cuántas tribus por su obediencia fructificaron, por su desobediencia fueron disminuidas, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos estos contextos. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más en la palabra kitizá. Porque la palabra kitizá viene de la raíz nasá. Ahí te ve el Strong hebreo 5375. Y nasá significa elevar. O sea, por medio de un censo y por medio de esa contribución, lo que se estaba haciendo era elevar al pueblo. Estaba causando una elevación. De hecho, la palabra nasá, ahí dice que pagará un censo en rescate de su alma. Y la palabra rescate proviene de la palabra kofer. En hebreo rescate es kofer, lo cual significa cubierta o betún. Y esto es lo más importante, amados, que la palabra kofer proviene de otra palabra que es kafar. Y esa palabra kafar también es la raíz de la palabra kippur. Entonces podemos relacionarlo con la fiesta de Yom Kippur, con la fiesta de las expiaciones. Es decir,
cada uno estaría pagando una contribución que es de medio ciclo, pagando por su censo. ¿Para qué? Para poder ser cubierto, para que no venga plaga sobre ellos, y de esa manera se estaría dando esa expiación. Están cubriendo su falta. De hecho, se puede entender la palabra kafar literalmente como cubrir con betún, ¿verdad? Así como Yeshua nos ha cubierto a nosotros con su sangre preciosa. Esto es muy importante que lo podamos entender en el contraste con lo que Yeshua ha venido a hacer por nosotros. Porque hoy día quizás ninguno de nosotros va y paga medio ciclo para poder ser cubierto de la plaga y de esa manera paga el rescate de su alma. ¿Por qué? Porque ya ha venido uno que ha pagado el rescate por todos y cada uno de nosotros. Mira lo que dice Primera de Pedro, y esto es muy importante, por eso siempre tenemos que hacer el realce a poder, antes de estudiar el Brit Hadashah, inculcarnos en la Torá, porque todos estos conceptos que Pedro, que Pablo van repitiendo a lo largo de sus epístolas, son los mismos que encontramos en la Torá. De hecho, hasta lo que sale en el libro de Apocalipsis, ya vamos a hablar un poquito acerca de la bestia incluso. Entonces, todo lo que nosotros encontramos en el Brit Hadashah está en un pensamiento hebreo, en un pensamiento judío incluso, y todo eso tiene que ver con lo que la Torá nos exhorta. Nunca nos aventuremos a ir a buscar otras fuentes, otros libros, libros considerados apócrifos, ¿verdad? Sin antes haber estudiado la Torá, para que tengamos primero una comprensión más allá de todo esto. Entonces, mira lo que dice Pedro. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, es decir, nosotros no hemos sido rescatados con, eh, con medio ciclo, ¿verdad? Sino que hemos sido rescatados con la sangre preciosa del Mesías. Eso es lo que veníamos hablando, que el rescate, ¿verdad? ¿Qué significaba? Cubrir como con betún. ¿Y con qué hemos sido cubiertos nosotros? Hemos sido cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Mesías, para ser rescatados en nuestra alma. Dice, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteriores por amor a vosotros. Eso es muy importante, amados, porque ahí es otra alegoría del cordero de Pesaj. O sea, ¿en qué momento tú fuiste rescatado, comprado de tu vana manera de vivir? Desde el momento en el cual Yeshua, como cordero de Pesaj, sin mancha y sin defecto, fue sacrificado, llevado al madero de la cruz, donde derramó su sangre, con la cual cubrió nuestras faltas y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Mira lo que dice Apocalipsis 13:8, ahora que hablamos acerca del censo, del registro, del empadronamiento. Allí Pedro decía, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Todavía hay gente que cree que Yeshua fue un hombre cualquiera, ¿verdad? Cuando antes de la fundación del mundo ya estaba. Dice, y la adoraron, refiriéndose a los habitantes que adoraban a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese es el amor que Yeshua nos ha derramado a nosotros, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía escrito en su censo, Él ya tenía pagado nuestro rescate. Y esto nos permite poder pensar, poder filosofar con respecto a la manera en la cual se presenta esa atemporalidad de nuestro Creador. Es muy importante que lo podamos entender así. El censo es para elevarnos, para rescatarnos de la plaga y de nuestra vana manera de vivir. Ese precio ya lo ha pagado Yeshua. Es muy interesante notar cómo el Eterno dice que será medio ciclo, no un ciclo entero, no algo totalmente cerrado, sino que a la mitad. ¿Para qué? Para que con otros se complemente. Asimismo, Yeshua, ¿verdad? ¿Cómo enviaba a sus discípulos? Los enviaba de dos en dos. Es decir, todos nosotros necesitamos ser complementados. No somos de los que ahí vamos y lo hago yo todo solo. No, hoy día necesitamos ser hermanos, necesitamos reflejar esa hermandad acerca de Yeshua, tal cual como Él lo ha enseñado y tal cual como Él lo ha estipulado. Vamos a seguir avanzando un poquito más, amados. Otro punto muy importante, como dice ahí, todos daban por igual.
todos daban por igual, todos tenían que dar medio ciclo. El que era más pobre no podía dar menos, el que era más rico no podía dar más, y con eso podemos reflejar que Yeshua pagó el mismo precio por todos nosotros. Por eso no podemos irnos mirando por encima del hombro. Yo, no sé más que tú, o él sabe menos, o este es aquí, o este es allá. Cuando todos hemos sido comprados con la misma sangre, por todos se ha pagado el mismo precio. Y otro importante, amados, que a día de hoy la gente dice, no, no tenemos que dar ofrendas, no tenemos que contribuir para la obra, no tenemos que hacer esto, el diezmo ya pasó, la ofrenda ya pasó, etcétera, y nos conformamos muchas veces simplemente con la ofrenda de nuestros labios. Este es un importante momento para que podamos reflexionar con respecto a esto. ¿El dinero para qué se usaba? Se usaría para el Mishkan. Así se lo ordenó Adonai a Moshe, que el dinero del rescate se usaría para las ofrendas. ¿Y quiénes contribuyeron? Todos contribuyeron. Y contribuyeron todos por igual. ¿Para qué? Para el Mishkan. ¿Y qué es lo que es el Mishkan? La obra celestial manifestada aquí en la tierra. Entonces, muy importante que también pueda considerar eso, amados. Vamos a estudiar con respecto al Kior, ¿verdad? Vamos a ver que el Kior es lo que el Eterno ordena, ya venimos viendo desde la parashá pasada y la antes pasada, con respecto a el lugar santo, la inmobiliaria del Mishkan, del tabernáculo, las cortinas, las capas, los postes, el inmobiliario del lugar santísimo, del lugar santo, y vamos viendo que parashá tras parashá se siguen dando detalles. Por ejemplo, la parashá pasada veíamos el altar de sacrificios, hoy día estamos viendo con respecto al Kior, que es la fuente, donde teníamos que ser lavados, donde los sacerdotes se lavaban antes de poder ministrar. Entonces, veamos lo que dice acá. Adonai habló a Moshe diciendo, harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse y la pondrás entre la tienda de reunión y el altar. Es decir, donde comienza la entrada del lugar santo y entre el altar de sacrificio, aquí al medio, estaría la fuente, donde ellos tendrían que lavarse para poder ministrar. Entonces dice, luego colocarás agua en ella, y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies, cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar, para ofrecer a Adonai la ofrenda ígnea, se lavarán con agua y no morirán. Se lavarán pues las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Verdad? Hoy día podemos entender con respecto a esto muchísimas cosas, muchísimas interpretaciones. De hecho, se ha enseñado que la tradición estipula que en esta fuente se podía reflejarse uno al poder verse. ¿Por qué? Porque estaba hecha con los espejos de las mujeres que habían traído desde Egipto. Se habían deshecho de eso para poder confeccionar esta fuente, ¿verdad? Eso es lo que la tradición apunta con respecto a esto, lo cual tiene cierta lógica también. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a aprender, y ya lo vimos, es con respecto al sistema de salvación ejecutado a través del tabernáculo. Nosotros vemos de que está el altar de sacrificio, Yeshua fue sacrificado por nosotros, luego nosotros aceptamos su sacrificio, le aceptamos como nuestro Señor, y tenemos que ser lavados, tenemos que hacer la inmersión, y eso es lo que va a representar esta fuente para que luego podamos habitar en el lugar santo y tengamos acceso al lugar santísimo por medio de Yeshua. Pero esto sobre todo va para aquellos que ministramos la palabra, de cuidar la santidad, de cuidar la pureza. Sabemos de que siempre el agua representa esa tevilá, esa purificación en medio de nosotros. Y Aarón con sus hijos, ¿verdad? Cuando estaba el sacerdocio levítico, ¿qué tenían que hacer? Tenían que lavarse antes de ministrar en el altar y también para ofrecer ofrenda ígnea, ofrendas encendidas a Adonai. Se lavarán con agua y no morirán. Asimismo, Yeshua ha enseñado que todo aquel que crea en él y sea inmerso, que haga su tevilá, entonces ese será salvo, así dicen los evangelios. Es muy importante que nosotros lo podamos ir comprendiendo de esta manera. Pero lo más importante es notar que tenían que lavarse tanto las manos como los pies. Dice el Tehilim número 24, versículo 3.
¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas engañosas ni ha jurado en vano. ¿Por qué lavarse las manos? Las manos, ¿verdad? Y era así el ritual, ¿verdad? Lavarse las manos y con la mano derecha lavar el pie derecho, con la mano izquierda lavar el pie izquierdo. Entonces es muy importante que usted lo pueda entender, que las manos representan nuestra obra, nuestra fuerza, nuestro accionar. Entonces, mi accionar, mi obra, tiene que ser santa y tiene que ser pura a los ojos del Creador. Y así también mis pies. La palabra dice que Adonai abomina los pies presurosos para correr al mal. Entonces, mi obra tiene que ser conforme a los pasos que yo doy. Es decir, no puedo hacer obras buenas y que mis pies sean presurosos a ir al mal. Así como mis pies, ¿verdad? No pueden ser presurosos para ir al bien y hacer obras malas. Eso sería totalmente incoherente. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos hacer conforme a lo que la palabra nos va estipulando y nos va enseñando. Dice Marcos 1:8, yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Ruach HaKodesh. Es decir, si Yohanan, el inmersor, Yohanan Hamakbi, ¿verdad? O Juan el Bautista, como lo hemos conocido más coloquialmente, bautizaba con agua y de la misma manera nosotros hoy día inculcamos la Tevilá, es solamente una imagen, un reflejo de lo que hará Yeshua en su regreso, cuando nosotros seamos inmersos en el Ruach HaKodesh. Luego dice Juan 3:5, respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso es muy importante porque nacer del espíritu no significa que tú hables en lenguas, como la doctrina pentecostal lo enseña, o que tú dances, o que tú seas tomado por alguna fuerza y hagas cualquier cosa, sino que el que nace en el espíritu, el que es un adorador en espíritu y en verdad, es aquel que coloca por obra los mandamientos. Hay gente que ha hecho su tevilá y lo ha hecho en el nombre de Yeshua, reconociéndole como su Salvador, como su Elohim, pero a la hora de colocar por obra los mandamientos, entonces es allí donde se detiene y les pesa. Entonces, siempre lo hemos dicho, aquel que se sumergió en el agua y no tuvo un arrepentimiento genuino de corazón de sus pecados, simplemente se dio un chapuzón. Por lo tanto, aquella persona que ha hecho la inversión y ha sido coherente con el arrepentimiento de sus pecados, viviendo conforme a la Torá, esa es una persona que ha nacido de nuevo. Esa es una persona que ha sido inmersa en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esta persona, ¿verdad?, ha venido a cambiar su comportamiento. El libro de los profetas dice que Adonai pondrá su espíritu en nosotros para que vivamos guardando sus mandamientos y estando en obediencia con sus preceptos, etc. Entonces es muy importante que usted lo pueda entender y pueda analizarse a sí mismo. A ver, yo simplemente me di un chapuzón o solamente, ¿verdad? Vine a confiar en el Eterno y realmente estoy obedeciendo sus mandamientos y de esa forma demuestro que he nacido en el Espíritu. Recordemos que aquellos que están en el Espíritu tienen que manifestar un fruto que se divide en más, ¿verdad? Analícese, tiene amor, tiene mansedumbre, tiene templanza, etc. Y realmente podríamos descubrir si hemos nacido o no del Espíritu. Entonces, vamos a hablar también con respecto al Ketoret. Estamos viendo algunas pautas previas antes de enfocarnos al plato fuerte, ¿verdad? Que es el becerro de oro en esta enseñanza. Entonces vamos a hablar acerca del aceite de la unción. Dice, luego Adonai habló a Moshe diciendo, toma también de las especies más excelentes, 500 de mirra en grano, la mitad de canela aromática, esto es 250, y de caña aromática 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Y harás con ello aceite para la unción santa, perfume fragante, obra de perfumista, y será de aceite de la santa unción. Un punto a poder aclarar, amados, es que el aceite que Adonai está ordenando acá solamente sería derramado para fines específicos del Mishkan, es decir, mobiliarios,
sacerdotes, Coanín, Aarón, sus hijos, etc. Solamente para fines específicos del Mishkan. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos ir contemplando. No se podía derramar este aceite en cualquier persona, ¿verdad? Así como también nada es al azar. Es decir, Adonai está dando una pauta incluso para el aceite de la unción, la cual se debía seguir al pie de la letra. Nada es al azar o conforme a nuestro corazón, sino bajo la completa dirección de lo que el Creador ha estipulado para todos y cada uno de nosotros. Más adelante se vuelve a estipular otro aceite, ¿verdad? Que dijo también Adonai a Moshe, toma para ti especias, benjuy, uña aromática y gálbano, especias e incienso puro en partes iguales, y harás de ello el incienso aromático, elaboración de perfumista, salado, puro, santo, y molerás parte de él muy fino y lo pondrás delante del testimonio de la tienda de reunión, donde me reuniré contigo. Es decir, este sería ofrecido en el altar de incienso. Usted tiene que imaginar que aquí estaba el altar de incienso, delante estaba el pajoret, es decir, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿por qué Adonai se reunía ahí con Moshe? Porque la voz venía de Adonai del cielo, reposaba sobre el arca de la alianza y se extendía de frente hacia Moshe. Entonces, o será cosa santísima, o sea, totalmente apartada, no se puede ocupar para nada más. En cuanto al incienso que harás, de su composición, nada haréis similar para vosotros. Es decir, solamente eso se confeccionaría para esos fines, nada similar para nosotros. Será para ti cosa santa, reservada a Adonai, cualquiera que haga otro como él para recrearse con su olor, será cortado de su pueblo. Eso es muy importante que lo podamos entender, amados. Entonces, con esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo Adonai designó hombres y él dio ciencia, dio conocimiento, dio favor para que se pudieran hacer cargo de esta obra. Es decir, podríamos decir en términos coloquiales, ¿verdad? Que Adonai no tan solo entregó el plano, sino que también mandó a los ingenieros, tenía a los constructores, tenía totalmente todo listo para que pudiera darse esta obra, para que se pudiera construir el Mishkan. Incluso él entregó los materiales cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y eso ya se lo había manifestado a Abraham 400 años antes. Entonces, no solo piensa, si 400 años antes Adonai ya sabía quién entregaría los materiales, quién cargaría los materiales hacia el Sinaí, quién iba a confeccionar las cosas, cuál sería el plan, etcétera. Cómo Adonai no va a estar en control de todos y cada uno de los detalles de nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el amados. Dice, he aquí, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Recordemos que Hur era uno de los que sostuvo los brazos de Moshe en la guerra contra Malek, cuando recién salían de Egipto. Entonces, Bezalel era una de sus descendientes. Lo he llenado del Ruach HaKodesh en cuanto a sabiduría. Entonces, hay gente que a día de hoy sigue pensando de que el Espíritu Santo vino recién a descender en Pentecostés. No, aquí vemos que ya el Ruach HaKodesh estaba llenando a personas desde la antigüedad. Incluso se dice de Yosef que estaba lleno del Ruach de Adonai. Inteligencia y ciencia para toda clase de obra artística, para idear diseños, para labrar oro, plata y bronce, para grabar piedras de engaste y entallar madera, para realizar toda clase de oficio, y yo he aquí, he puesto junto a él a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y en el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia para que ellos hagan todo lo que he ordenado. ¿Ok? Entonces, entendamos, Adonai, ¿para qué reparte dones? ¿Para qué Adonai? Por ejemplo, aquí vemos de que Adonai puso a puso a Bezalel, puso a Oholiab como su ayudante y también más artesanos que se desenvolverían en esta obra. Entonces, nosotros también vemos eso dentro de las congregaciones. El apóstol Pablo enseña que hay maestros, hay pastores,
hay personas que se desempeñan como profetas, ¿verdad? Y no quiero que lo confunda a modo de título, de, el profeta, el pastor, el apóstol, no, sino que es el tipo de obra que ellos están llevando a cabo. Por ejemplo, ¿qué hacía el profeta? El profeta llamaba a volverse hacia la Torá, llamaba a poder obedecer al Eterno y decía cuál sería la consecuencia de no hacer esto. No, un profeta no es una persona que dice, soñé con tal cosa, viene esto otro, si no hacen llamado al arrepentimiento y especifica de qué tienen que arrepentirse. ¿Verdad? Asimismo, el pastor no es la persona que, el título de pastor, el título de apóstol, no, sino que un apóstol es un emisario, un comisionado. Un pastor es una persona que cuida y guía al rebaño de Yeshua. Entonces, asimismo, el Eterno va derramando dones, va derramando misterios, va derramando ciencia, conocimiento. Y todo don, usted tiene que siempre probar todo espíritu. Tiene que ver, este don, ¿viene o no viene del Eterno? Si es conforme a sabiduría, si es conforme a inteligencia y si es conforme a ciencia, entonces claramente puede venir del Eterno. Y entienda siempre que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Hoy hay gente que sabe mucho, que parece sabio, ¿verdad? Entienda, saber mucho no es sinónimo de ser sabio. Saber mucho es tener conocimiento. Tener sabiduría es temer de Adonai verdaderamente. Entonces, personas que son inteligentes, que pueden retener mucha información, y hay personas que tienen ciencia, que tienen conocimiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 10:4 que él ora por Israel porque de cierto tienen celo, pero no es conforme a ciencia. Asimismo, hoy día vemos cuántos cristianos, ¿verdad?, celosos, que dicen, no, tú eres judaizante, no me digas esto, no me digas esto otro, tú acá, tú allá. ¿Por qué? Porque tienen celo, ellos piensan de que realmente están defendiendo al Creador, defendiendo la sana doctrina, pero no es conforme a ciencia. Entonces, puedes tener mucho celo, pero si no es conforme al conocimiento, de nada vale. Entonces, ¿de qué manera podemos juzgar los dones? Son conforme a sabiduría, inteligencia y ciencia. Entonces, Adonai, eso es lo que deposita en medio de su pueblo. Pero todo esto, ¿para qué lo que es? Para que ellos hagan todo lo que Adonai ha ordenado. Entonces, vea usted, ¿cuántas personas hoy en día partieron en las raíces hebreas enseñando, partieron dirigiendo, partieron haciendo muchas cosas y hoy día de dónde están? Se han vuelto completamente la espalda a los asuntos de Adonai para dedicarse a sus propios negocios, para dedicarse a sus propias cosas, a sus propias ganancias. Por lo tanto, usted tiene que juzgar esas cosas, tiene que verlo y desechar lo malo y retener lo bueno. Entonces, ¿para qué Adonai ha derramado dones en medio de su pueblo? Estos dones han sido derramados para que se haga todo lo que él ha ordenado. Usted ve que hay personas que conocen, que saben, pero no hacen conforme a la palabra de Adonai, entonces esa persona, sus dones los ha ocultado. Es muy triste, amados, es muy triste. Hay mucha gente que tiene conocimiento, que sabe muchas cosas, pero sus dones los tiene totalmente enterrados. Y los talentos que Adonai les ha dado, los enterraron, ya sean por egoísmo, ya sean por cobardía, pero sus dones allí están sepultados. Entonces, debemos siempre recordar que nuestro Creador es quien hace el llamado. Ahí dice, yo he llamado por nombre a Besalel. Diría cuántos ungidos que se han autodenominado de esa forma. ¿Cuántas personas? ¿Verdad? Que se autodenominan el apóstol. Yo he visto incluso, amados, dentro de las raíces hebreas, se colocan el rabino y apóstol, y se ponen los tremendos títulos, ¿verdad? Hace tiempo atrás veía un debate acerca de un cristiano y un judío, muy famoso en TikTok. Y este, no voy a dar nombres, ¿verdad? Por respeto a ellos, pero el cristiano se ponía el teólogo, apologista, misionero, etcétera, etcétera. Pero era un tremendo nombre, un tremendo título. Mientras que el judío, cuando se presentó, no, yo me llamo así, y simplemente eso. Entonces, ahí entendemos, ¿verdad? Esa humildad con la que teníamos que impartir, ¿verdad? ¿Quién hace el llamado? El llamado lo hace Adonai. Deposita Él su espíritu y ministra las áreas en las que nos desempeñamos. Por eso todo siempre es por obra del Eterno, nada más que por Él. Entonces, el Mishkan era la obra de los cielos realizada en la tierra.
Hoy somos llamados a ser edificadores del reino, por lo cual debemos portar estas cualidades. Se verá si somos obreros aprobados o no, si se cumple con la misión de hacer todo lo que el Creador ha ordenado. Entonces, asimismo como Bezalel, como Joliab y como todos estos artesanos habían sido llenos del Ruach HaKodesh, que Adonai les dio sabiduría, les dio entendimiento, les dio, ¿verdad?, inteligencia, etcétera. Ellos desempeñaron la obra como Adonai lo dijo, así nosotros también. Tenemos que ver si somos obreros aprobados. ¿Estamos haciendo lo que Adonai ha ordenado? ¿Estamos haciendo lo que Adonai ha dicho? ¿Qué nos ha mandado a hacer Adonai? ¿Lo estamos desempeñando? ¿Lo estamos haciendo? ¿O simplemente estamos en nuestro propio negocio? Entonces tiene que entenderlo. Hay personas que entienden por negocio la ganancia de dinero. Y no. Hay gente incluso que está en estos caminos simplemente por reconocimiento, simplemente por querer tener una audiencia. Entonces, eso es lo que buscamos. Reconocimiento, audiencia, dinero, o estamos buscando hacer la obra eterna. Entonces, es cosa de que nos podamos cuestionar. Mira lo que dice Mateo 28. Dice Yeshua, ¿verdad? Versículos previos, y esto lo ministramos a la hora de Tevilá. Vayan y hagan discípulos, háganle la inmersión en mi nombre y enséñenles a guardar todas las cosas que os mando. Y eso es muy importante que se pueda comprender, porque hay gente que todavía ni ellos han podido ser instruidos en las escrituras, ya quieren enseñar. No, hay un proceso. Primero ser discípulo, aprender. Luego vamos y compartimos la palabra y exhortamos y hacemos discípulos para Yeshua, le ministramos la Tevilá y les enseñamos a guardar todas las cosas que Él mandó. Es decir, si a día de hoy no sabemos ministrar una Tevilá, entonces ¿cómo vamos a querer andar enseñando la Torá por la vida? Todo tiene un orden, amados. Todo tiene un orden establecido y para eso tenemos que instruirnos. Hace poco tiempo ya hablábamos acerca de los principios elementales que todo hebreo debiera conocer, ¿verdad? Cuando hablábamos de arrepentimiento de las muertas, la doctrina de la Tevilá, resurrección de los muertos, juicio eterno, etc. Entonces, hay hermanos que todavía ni siquiera eso lo han conocido bien. Y ya queremos dar el paso a enseñar Torá. Y no, todo tiene su orden. Y recordemos, si no estamos con Yeshua en el orden que era estipulado, ser discípulo, ministrar Tevilá y enseñar todo lo que él ha ordenado, entonces simplemente estamos desparramando, amados. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos que Adonai ha dado para que hagamos su obra, pero es tiempo de que lo podamos hacer conforme al orden que él ha establecido. Entonces, otro artículo muy importante que está para allá nos denota, antes de pasar el becerro de oro, por supuesto, y esto es lo último que Adonai dice a Moshe antes de poder entregar las tablas, que es el Shabbat. Y vamos a ver de que se habla del Shabbat tanto antes como después de que las tablas hayan sido rotas y se hayan dado las nuevas tablas. Entonces, dice así, habló Adonai a Moshe diciendo, tú hablas a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaré mi día de reposo porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai quien os santifica. Guardaréis el Shabbat porque es santo para vosotros. El que lo profane ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguna, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Adonai. Todo el que trabaje en el día de Shabbat de cierto morirá. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Adonai hizo los cielos y la tierra, mas el séptimo día, Shabbat, ¿verdad? Cesó. Eso significa Shabbat, cesar, y reposó. Entonces, es muy importante esto, amados. Shabbat es esa señal. Ya lo decíamos tiempo atrás, sobre todo durante la pandemia. Todo el mundo preocupado de la marca de la bestia, todo el mundo preocupado de si era o no era, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se sigue el cuestionamiento, pero muy pocos realmente preocupados de tener la marca de Adonai en sus vidas, que es el Shabbat, que es la señal entre Adonai y su pueblo. ¿Sabe por qué el Shabbat actúa como una señal? Porque el Shabbat santifica, el Shabbat aparta. O sea, cuando Adonai mira a la tierra en el día de Shabbat, está viendo quién es su pueblo,
que está apartado, que se aparta para Adonai, y quién realmente no lo es. Los que siguen en cualquiera de sus asuntos, ¿verdad? Y los que realmente están apartándose para el Eterno. Entonces, es un proceso el poder guardar el día de Shabbat, el poder conocerlo. Y siempre que me ha tocado ministrárselo a hermanos nuevos, siempre les digo, no lo guardes simplemente como un mandamiento. Primero aprende, primero entiende qué es el Shabbat, cuál es el beneficio del Shabbat para su vida. Y luego vas a querer ir y poder guardarlo, vas a poder desearlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros hemos hecho del Shabbat un día más religioso. En vez de adorar a Adonai por medio del Shabbat, estamos adorando el día de Shabbat y lo dejamos como un ídolo. Entonces, es muy importante que podamos visualizar qué proyectamos. Hay hermanos que me dicen, es que mis hijos no quieren guardar el día de Shabbat. Que no sé, cualquier otra excusa. Y es lo que nosotros proyectamos. ¿Qué es lo que hacemos en el día de Shabbat? Ni siquiera queremos prender una luz porque ya lo transgredimos y sacamos la parte más farisea de nosotros, ¿verdad? O verdaderamente es la delicia que está manifestada en las Escrituras. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender y que podamos entender de que esta es la señal. Este es el testimonio que Adonai ha dejado para su pueblo. Es el cuarto mandamiento. Está en paralelo con no dará falso testimonio. Es decir, nosotros, por medio del Shabbat, testimoniamos que somos pueblo de Adonai. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ¿verdad? Le habló del Shabbat y con eso terminaron de hablar. ¿Qué pasó? Dio a Moshe las dos tablas del testimonio, las tablas de piedras escritas por el dedo de Adonai. Lo curioso es que lo último que hizo el Creador antes de entregar las tablas fue ratificar el Shabbat. De las 10 palabras, este actuaba como una señal. Es decir, de yo soy Adonai tu Elohim, no tendrás ídolos delante de mí, no tomarás mi nombre en vano, guardarás el día de Shabbat, honra a tu padre y madre, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, etc. ¿Verdad? De todo eso, el que funcionaba como señal entre Adonai y su pueblo era el día de Shabbat, era el testimonio. Entonces, eso es muy importante que lo podamos retener para lo que viene. ¿Por qué? Porque llega el capítulo 32 del libro de Éxodo, y ya lo ministraba hace 2 porciones atrás. El libro de Éxodo más cronológico, hay muchas cosas que pasan antes, cosas que pasan después, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que el pueblo comenzó a ver que Moshe tardaba. Moshe tardaba después de la manifestación poderosa de Adonai en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que pasa? Que Moshe tiene un banquete con los ancianos y con Adonai, con su presencia, y luego Moshe tiene que subir, ¿verdad? Y Adonai le empieza a revelar el Génesis, le comienza a revelar la creación, todas las cosas que él fue escribiendo, y finalmente vemos que el pueblo comienza a desesperarse. Se comienza a desesperar porque ya Moshe se estaba tardando demasiado. Hoy día, ¿cuánta gente está desesperada porque dice que Jesús, ¿verdad?, ha tardado demasiado? Se están volviendo a cualquier cosa. Estoy hablando desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? El día que nosotros nos desesperemos porque encontremos que Yeshua se está demorando, ¿qué vamos a hacer, amados? ¿Vamos a hacernos un becerro de oro también? Entonces, pero como el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hoy muchos incurren en el mismo pecado que Israel. Sabemos que Moshe es figura profética de Yeshua, ¿verdad? El Deuteronomio dice que solamente se levantará un profeta más, que sería como Moshe, es decir, que sería el intermediario, el intercesor entre Israel y Adonai, y ese solamente fue Yeshua. Entonces el pueblo apostató al ver que Moshe tardó en descender. ¿Qué significa apostatar? Apostatar no significa dejar de ser cristiano, eso ya lo hemos dicho. Apostatar en el sentido en el cual Pablo lo ha dicho, cuando dice, porque habrá gran apostasía. ¿Qué es lo que es apostasía? Es la deserción de la verdad. Si usted va a una interlineal en griego para la palabra apostasía y llega hasta su raíz, usted va a darse cuenta de que eso significa carta de divorcio. Entonces,
¿Qué es lo que es la carta de divorcio? Es el documento por el cual Adonai se separó de la casa de Efraín o de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que provoca esta carta de divorcio? ¿Cuál es la pauta para que se pueda el hombre divorciar de la mujer? El adulterio. Y eso es lo que estaba haciendo en este momento el pueblo de Israel. Estaba adulterando, ¿verdad? Tan solo hace días atrás había sido la boda, la que tuvo de boda. Sí, todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. Moshe estaba ahí delante de Adonai, recibiendo las tablas, recibiendo el testimonio de esa boda, el documento oficial, y ya la novia estaba adulterando allá abajo. Entonces, vamos a ir desmenuzando por qué Adonai finalmente, ¿verdad? No se divorció en ese momento de todo el pueblo de Israel, así como sí lo hace más adelante de la casa de Efraín. Entonces, el pueblo apostató, se apartó de la verdad, se apartó de la Torá, al ver que Moshe tardó en descender. Así como hoy apostatan tomando el regreso de Yeshua por tardanza. Entonces, hay gente que dice eso, que ya Yeshua se demoró mucho, que Jesús se demoró mucho, y aunque no lo digan, así lo piensan y con sus actos lo confirman, y podemos darnos cuenta que ya muchos hicieron sus propios becerros. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Adón no retrasa la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cada día que hemos tenido, desde que Yeshua se fue, ¿verdad? Y prometió su regreso, cada día que ha sido transcurrido, ¿qué es lo que pasa? Que es un acto más de misericordia por aquellos que aún no regresan. Entonces, ¿qué misericordia hacemos nosotros con ellos? ¿Realmente predicamos? ¿Realmente no? La palabra dice que es necesario, en Hechos 3:21, que los cielos retengan al Mesías hasta la restauración de todas las cosas. ¿A quién le corresponde la restauración de todas las cosas? A nosotros, amados. Entonces, es muy importante que lo podamos considerar. Hace como un mes atrás hicimos un video de folleto de evangelización. Hasta el día de hoy no se vio de ninguno que ha salido a repartir folletos por las calles. Entonces, ¿de qué manera estamos contribuyendo a la restauración de todas las cosas, amados? Por eso les decía al principio de la reunión, que si se acaba el Internet, entonces se acabó nuestra evangelización. ¿Por qué más estamos haciendo? Lucas 18:8. Os digo que con presteza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pasó cuando descendió Moshe? Lo que vio, los vio a todos envueltos en sus cochinadas, ¿verdad? Alrededor del becerro de oro. Cuando Yeshua vuelve y muchos la hayan considerado su regreso por tardanza y ya se edificaron los becerros de oro, ¿hallará emuná? ¿Hallará firmeza aquí en la tierra? ¿Cómo nos va a hallar a nosotros a Yeshua? Yeshua, por ejemplo, ya hoy día es Yom Teruah y volvió Yeshua. ¿Cómo nos hallará? Porque hay gente, amados, créame, que hay gente que ni siquiera hace los 40 días de Teshuvah previos a Yom Kippur, ¿verdad? Y hay gente que 2 días antes de Yom Teruah ya se empieza a alistar para poder entrar a la fiesta y piensa que ya es una virgen prudente, porque 2 días antes ya estuvo listo ahí esperando que fuera Yom Teruah, que se viera la primera estrella de la luna, Yom Teruah, séptimo mes, ¿verdad? Y estoy listo, si viene el novio yo me voy. No, amados, no vale 2 días antes. No piense que al Creador le pueda hacer tonto, que el Salvador le pueda hacer tonto. ¿Cómo se ha comportado desde que conoció a Yeshua? ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Qué es lo que realmente está haciendo con su vida? Entonces, si Yeshua viene, al menos en usted, hallará emuná, hallará firmeza, verdaderamente está sobre la roca, o vendrá cualquier brisa y lo llevará de aquí para allá a cualquier cosa. Entonces, el versículo 2 dice, entonces Aarón les dijo, arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Se quitó pues todo el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevaron a Aarón. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? Que quiénes eran los que estaban induciendo al becerro de oro. La tradición dice que eran los egipcios y los demás pueblos que se habían unido en el camino, que ellos estaban infundiendo a esto. Sin embargo, la Torá nos enseña que eran los hombres. Los hombres, ¿por qué? Porque Aarón a ellos les dio la orden. El pueblo estaba pidiendo a Aarón que hicieran
que les hiciera ídolos, porque Moshe se tardó. ¿Y Aarón a quién le responde? Le responde a los varones. Les dice, arranquen los arcillos de oro de sus mujeres, de sus hijos, es decir, los niños también tenían aros en las orejas, y las hijas, y tráiganmelos. Y con esos aros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Aarón? Más adelante vemos de que le dice a Moshe, no, ir a pedir el oro, le tiré el fuego, y ¡pum! Salió un becerro, ¿verdad? Salió un becerro. Entonces, nosotros podemos interpretar que las mujeres y los niños se resistían a este acto. Ya hemos explicado que las mujeres son mayormente elevadas que los hombres, y por ello la orden fue directamente hacia los varones, que estos tomaran los arcillos de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, y los pudieran traer. Entonces, vamos a ver cuál fue el instrumento, y este es un detalle que queremos profundizar el día de hoy. Ya todos sabemos que el becerro de oro es idolatría, que quisieron hacer fiesta para Adonai a través de él, etcétera, pero muy pocas veces se habla acerca del instrumento que se utilizó para terminar de tallar el becerro de oro. Dice Shemot 32:4. Él, refiriéndose a Aarón, los tomó de sus manos, es decir, tomó los arcillos de oro e hizo un becerro de fundición y acabó de moldearlo con un buril, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que es un buril. Entonces ellos exclamaron, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Eso note, porque muchas veces se le echa, Aarón idólatra. No, no es así, amados. Aarón está evitando un pecado todavía mayor, que era que mataron al Cohen Hagadol del pueblo de Israel. Aarón actuó mal, sí, actuó muy mal, y por eso, ¿verdad? Luego tiene que, por su ofrenda de pecado, ofrecer un becerro, porque Adonai le está recordando lo que él hizo. Pero Aarón actuó bajo la presión del pueblo. Entonces, ellos dicen, haznos dioses. Aarón, ¿qué es lo que hace? Ya, tráiganme oro, ¿verdad? Un pueblo que era de servidura, difícil de poder dar. Y sí, traen oro, aquí está el oro. Moisés, Aarón, ¿qué es lo que dice? Bueno, vamos a hacer un becerro de fundición, lo tiró al fuego. Él, así se la Torá, literalmente él tiró el oro al fuego y de allí salió un becerro. Y luego lo terminó de tallar con el buril, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Mañana será fiesta para Adonai. No en ese momento, mañana será fiesta para Adonai. Tratando de retardar todavía un poco más esta situación, ese acto de idolatría que estaba a punto de cometerse, a ver si ya Moshe descendía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dice así, y acabó de moldearlo con un buril. Entonces ellos exclamaron, es decir, el pueblo dijo, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Eso no lo dijo Aarón, lo dijo el pueblo. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante de él e hizo pregonar a Aarón, diciendo, mañana será fiesta solemne a Adonai. Por lo cual, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, la Shelamim, y después el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. ¿Ok? Entonces, amados, vamos a ir parte por parte, viendo qué es lo que pasa con el buril. La palabra buril en hebreo es jeret. La palabra jeret se puede entender como un cincel o un buril y también es un estilo para escribir. En la raíz más primitiva de esto significa grabar. Es decir, era algo que se utilizaba para poder escribir, para poder grabar escritura y con eso se terminó de moldear el becerro de oro. Es muy importante que nosotros lo podamos entender a lo largo del tiempo. Cada vez que alguien ha tomado un instrumento para poder escribir, ¿verdad? Ya ha cambiado lo establecido por Adonai y lo proclama encima como una fiesta, está haciendo un becerro de oro. ¿Qué hicieron los católicos? Con un cincel escribieron, ya no es el día de Shabbat, ahora es el día domingo, el día del sol invictus, el cual adoraremos, y este será fiesta para Adonai. El domingo es un becerro de oro. Entonces los cristianos, ¿qué es lo que hacen? Van muy alegres, se colocan allí la Biblia bajo el brazo y van todos los domingos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, es fiesta para Adonai, el Sunday. ¿Y qué están haciendo? Un becerro de oro. ¿Qué es lo que pasa con la Semana Santa, el festival de Semana Santa? Tal cual como Constantino le escribió a las iglesias de Roma.
O sea, es necesario que nos separemos de todos los judíos. Dejemos a los judíos porque ellos mataron a Jesús. Y vamos a hacer ahora un festival de Semana Santa para no celebrar esta fiesta igual que el Pésach. ¿Qué es lo que es eso? Es algo escrito con cincel que se proclama como fiesta Adonai, becerro de oro. Cuanto más con la Navidad, que ha reemplazado la fiesta de Sukkot, etcétera, etcétera, amados. Entonces, todos esos son considerados delante de Adonai como becerros de oro, son apostasía, son causas de divorcio. Por eso que Adonai ha dicho que ellos no sean su pueblo. Entonces, es muy importante que lo podamos dimensionar, amados, de esa manera. Como todo lo que el hombre va escribiendo. Y por eso les decía que en todas las Biblias tenemos becerros de oro. ¿Cuántas Biblias nos dicen? Que ahora es el domingo porque Jesús resucitó el día del domingo. ¿Cuántas Biblias nos dicen han cambiado lo que Adonai ha establecido allí? Y lo han hecho a propósito. Entonces, por la obra de un buril, por la obra de un cincel, de un lápiz, están haciéndose becerros de oro y proclamándolos como fiesta para el Creador, como fiesta Adonai. ¿O cuántos dicen? La Navidad es Cristo. A través de la Navidad podemos adorar, podemos predicar, y entonces es fiesta para el Creador. No, amados, no es así. Esos son becerros de oro de los cuales tenemos que despojarnos todos y cada uno de nosotros. Entonces, ahí el versículo 5 dice, ¿qué es lo que pasó? El pueblo le trajo los arcillos a Aarón, Aarón los tomó, se hizo un becerro de fundición, y luego dice, viendo esto Aarón, viendo lo que salió de allí, el becerro, ¿qué sucede finalmente? Que Aarón edificó un altar y proclama fiesta. ¿Pero qué fue lo que vio Aarón realmente? Hay un comentarista de la Torá, un jajamín, un sabio de la Torá, que se llama Rashi, ¿verdad? Y dice lo siguiente, que Aarón lo que vio salir de allí del fuego fue la imagen de la bestia. Así lo dice él, la imagen de la bestia, un judío amado, es decir, una persona que no cree en el Brit Hadashah, que no cree en el libro de Apocalipsis. Dice que lo que Aarón vio salir de allí fue la imagen de la bestia, literalmente cobrando vida delante de él. Por eso, al ver eso, Aarón dice, vamos a hacer un altar y mañana será fiesta para Adonai. Entonces, Aarón está actuando a través del miedo. Miedo por el pueblo que está desenfrenado pidiendo dioses porque Aarón se murió supuestamente, y miedo porque ahora está viendo la imagen de la bestia, refiriéndose al becerro de oro, cobrando vida, y se le hizo un altar y se le proclama fiesta. Entonces, cada vez que nosotros podemos contemplar ese pensamiento judío, ese pensamiento hebreo, nos damos cuenta de que el Brit Hadashah también está lleno de eso por todas partes. Creo que dice Apocalipsis 13:15, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, e hiciera hablar a la imagen de la bestia, y que hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran a la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, ¿verdad? Entonces, de esta manera, amados, vamos viendo cómo todo se compacta. La imagen de la bestia, de la cual Apocalipsis habla, es un reflejo del becerro de oro que se dio en el desierto en medio del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con los israelitas? Adoraron. ¿Cuál fue la marca que Adonai había establecido entre él y su pueblo? El Shabbat. Esa marca que era el testimonio de los 10 mandamientos había quedado invalidada desde el momento en el cual habían adorado al becerro de oro. Entonces, amados, todo va compactándose, todo va viéndose de la misma manera. Y de hecho, allí dice, ¿verdad?, que se sentaron a divertirse. La palabra divertirse en hebreo es sahaj, y esa palabra se usa en una connotación sexual. El Dios que ellos estaban adorando en ese momento, amados hermanos, era el Dios Apis, el Dios de la fertilidad. Era un Dios egipcio que precisamente se lucía como un becerro de oro. Eso es lo que ellos edificaron y lo que ellos estaban adorando. Entonces, tan solo reúna datos. Si era un Dios de la fertilidad y ellos se sentaron a divertirse, como se tradujo, tan solo piense qué es lo que estaban haciendo, de qué manera estaban adorando a ese Dios. Por supuesto, con comida, con bebida y con actos sexuales. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos descubriendo estos contextos
para que podamos entender realmente qué es lo que pasa por medio de las escrituras. Yeshua también ya lo ha dicho. Cuando Él vuelva será como los días de Noé, estarán bebiendo, comiendo, dándose en matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, esa apostasía que se dio en el pueblo de Israel fue desechar la Torá, desechar el decálogo, los 10 mandamientos, y a día de hoy se produce lo mismo. La gente va a adorar a la bestia por medio de desechar la Torá. Por eso el libro de Daniel es tan específico que dice de que el anti-Mashiach lo que hará es precisamente cambiar los tiempos y cambiar la ley. Es decir, ya no será fiesta para Adonai, tal cual como él lo estipula, sino que se va a reprogramar todo. La gente piensa que va a resurgir una nueva religión, que va a resurgir muchas cosas por el estilo, que van a crear algo nuevo. No, sino que lo que ya está estipulado lo van a ir cambiando gradualmente, que aquellos que no estudian la Torá, y encima todavía se consideran despiertos, si no estudian la Torá, no están despiertos, amados. No están despiertos. Y gradualmente con esos cambios van a ser engañados. Y la marca de Adonai ya no estará en sus vidas, sino que estará la marca de la bestia. ¿Ok? Así que vamos a ver que eso significó un divorcio. Lo que pasó a continuación, cuando Adonai le está entregando las tablas y dice, mira, Moshe, espérate un momento, este pueblo está cometiendo adulterio, mira, se hicieron un becerro de oro, lo están adorando. Adonai le dice a Moshe, anda, desciende, porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Esa es una demostración de que ya lo que Adonai había estipulado por medio de los 10 mandamientos, el pueblo lo había quebrantado. ¿Sabe por qué? Porque ese versículo, Shemot 32:7, es un contraste con el primer mandamiento que dice, yo soy Adonai tu Elohim que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, yo soy tu esposo, Adonai, tu esposo, ¿verdad? Que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora, como ustedes validaron mi pacto, le dice a Moshe, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré. Y haré de ti una nación grande. Pero Moshe suplicó en presencia de Adonai, su Elohim, y dijo, oh Adonai, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? Moshe, ¿verdad? En su rol de líder e intercesor del pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace, amados? Comienza a persuadir al Creador a través de su reputación, es decir, le dice, pero ¿cómo vas a destruir este pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Van a decir que tú los sacaste para traerlos al desierto a matarlos? ¿Qué van a decir los demás pueblos? Etcétera, etcétera. Y también recuerda el pacto con los patriarcas. Acuérdate de Abraham, de tu siervo Isaac, de tu siervo Jacob, Israel, al cual prometiste que le daría la tierra a sus descendientes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos que visualizar. Siempre Moshe pide misericordia del Creador por medio de lo que él ya había hablado con su boca, es decir, por medio de la palabra, y también por medio de los padres. Por eso Pablo dice de que ciertamente los judíos, ¿verdad?, son amados, son enemigos de ustedes, le dice a los gentiles, por causa del evangelio, pero muy amados por causa de los padres, por causa de los patriarcas. Entonces, Shemot 32:19. Aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. ¿Verdad? Entonces, es aquí donde vamos a dar una participación. Si 2 personas quieren responder la pregunta, solamente 2 para que sigamos avanzando con la enseñanza. ¿Por qué rompió las tablas Moshe? ¿Ven? Si alguien quiere participar, amados. A ver, mi hermana Naye. Amén, amén. Porque simboliza que se divorció del pueblo, se enojó tanto que ya no quiso saber nada del pueblo de Israel. Bueno, eso pienso yo, no sé. Amén. Amén, hermanita, muchas gracias. Mi hermana Lore, también tiene la manita levantada. Amén, hermanito. Shabbat shalom a todos.
Bueno, creo que es por la ketubá de bodas, simboliza lo que es un contrato matrimonial y pues bueno, al haber el adulterio se rompe ese vínculo. Y pues bueno, pesa tanto porque la misma escritura dice que fue escrita con el mismo dedo, o sea, el novio lo firmó prácticamente. Es lo que pienso, hermanito. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Naye y mi hermana Lore. Amén. Son respuestas muy buenas, ¿verdad? Ya el pueblo de Israel había quebrantado la Torá. Pero pensemos un poco. Cada vez que nosotros, por medio de nuestros pecados, rompemos un mandamiento, ¿el mandamiento deja de ser? Por supuesto que no, ¿verdad? Si rompemos un mandamiento, hay una consecuencia hacia nosotros. Ellos rompieron la Torá y la consecuencia que Adonai quería causar sobre ellos era encender su ira contra el pueblo y fulminarlo, exterminarlo sobre la faz de la tierra y de Moshe hacer una nueva nación, ¿verdad? Pero Moshe al descender y ver lo que estaba pasando, claro, se llenó de rabia, se llenó de enojo, pero también se llenó de amor por el pueblo de Israel. Y lo que él hizo eran las tablas del testimonio, las que tenían las acusaciones contra el pueblo de Israel, porque ellos no contemplaron a Adonai como su Elohim, ellos tuvieron ídolos ajenos delante de ellos tomaron el nombre de Adonai en vano. Usted dirá en qué momento. La palabra dice que aquel que dice tú que enseñas la Torah, ¿por qué no te exhortas a ti mismo? Porque tú que la enseñas la rompes y el nombre de Adonai es profanado en los gentiles por tu causa. Entonces el pueblo de Israel hizo lo mismo, sí quebrantó Shabbat, sí hicieron todo, ¿verdad? Quebrantaron todo lo que estaba allí. Y esa era un acta, se convirtió en vez de una ketubá de bodas, en un acta de decretos contra ellos, un acta de acusaciones. Era el testimonio que Adonai podría tener para culparlos y para decir, este pueblo merece la muerte por causa de los pecados. ¿Qué es lo que hizo Moshe? Se deshizo, ¿verdad?, del acta de decretos. Moshe lo que hizo fue romper el testimonio de las acusaciones que estaban contra ellos. Recordemos que la Torá de Adonai es bendición para nosotros, pero si la desobedecemos, se convierte en maldición. Entonces, en ella yacía el testimonio del pacto que acababa de romper Israel. Una vez rotas, no hay testimonio y Adonai tampoco destruiría a su pueblo. Esto lo podemos contrastar con lo que Yeshua ha hecho por nosotros. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de decretos que había contra nosotros? La misma Torá, que ya no sería de bendición para nuestras vidas, sino que de maldición por causa de nuestro desobedecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hizo Yeshua? Tomó todas esas acusaciones que se volvieron en nuestra contra y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Moshe hizo lo mismo al romper las tablas de la ley. ¿Eso significa que la Torá queda totalmente abolida? Por supuesto que no, porque para eso hay un nuevo pacto. Entonces, vemos de que Moshe procede conforme a la Torá, rompió las tablas del testimonio, pero sigue procediendo conforme a la Torá. Y vemos la ley de los celos. Ya muchos que estudiaron el ciclo pasado sabrán a qué nos referimos con la ley de los celos. Dice, luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió para reducirlo al polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Eso se contrasta con Números capítulo 5, yo les invito a que lo puedan leer, donde si un hombre tenía sospecha de que su mujer le había sido infiel y despertaba en el espíritu de celos, la traería delante del tabernáculo, ante el sacerdote. ¿Qué es lo que sucedería? Que el hombre la llevarían una ofrenda, tomarían polvo del tabernáculo, lo mezclarían con agua, se daría recitar unas palabras a la mujer y tomaría esta agua. Si finalmente ella no había sido culpable, sería bendecida, pero si no, caería su muslo y se hincharía su vientre y se vería de que sí había sido infiel. Es decir, caería maldición sobre su propia vida. Entonces acá es lo mismo. Antes de que Moshe diga, todos aquellos que estén de parte de Adonai tomen su espada y vayan contra los idólatras, primero, ¿qué es lo que hizo? La ley de los celos, para ver quién era culpable y quién no lo era. Entonces, nosotros vemos que Yeshua cumplió con esto mismo. ¿Había alguna duda de que nosotros éramos culpables de infidelidad para con el Creador? No había ninguna, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Yeshua? Antes de morir,
cumplió la ley de los celos por nosotros. Dice, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de vinagre, entonces sujetaron alrededor de un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Luego Yeshua tomó el vinagre y dijo, consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. O sea, muchos piensan de que cuando él dice para que la escritura se cumpla, se refiere al Salmo que dice, tuve sed y me dieron de beber vinagre, etc. No, o sea, sí se refiere a eso, pero cuando dice la escritura se cumpliera, también hace una punta a lo que dice la ley de los celos, que eso tenía que cumplirse. Es decir, él recibiría la maldición por su esposa. ¿Cómo lo sabemos esto? Por la frase que Yeshua dice antes de morir. Consumado está, es decir, ha terminado, consumado está, ya fue, ya está listo. Y esto, amados, es tremendo, porque recordemos el libro del profeta Oseas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace este libro? Personifica la relación entre Adonai y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Oseas, con su mujer, que era una prostituta, una ramera llamada Gomer, ¿qué es lo que hace? Que ésta se va, Oseas constantemente la va a buscar, se profetiza a través de sus hijos, etcétera, etcétera. Es un excelente libro que usted puede leer en este día de Shabbat. ¿Qué es lo que pasa con Gomer? Gomer significa terminación. Gomer viene de la raíz gamar, que significa terminar en el sentido de cumplimiento o fracaso. Es decir, cuando Yeshua dice terminado es, él está diciendo Gomer, y Gomer es el nombre de la mujer prostituta que personifica a todo el pueblo de Israel en el libro de Oseas. Entonces es por eso que Yeshua también cumple la ley de los celos por nosotros. Es muy importante que nosotros lo podamos entender, cómo Él se hace maldición por nosotros, amados. Entonces llega el punto en el cual una de las etapas más esperadas del capítulo 32, ¿verdad? La confrontación, el reencuentro entre Moshe y Aarón. ¿Por qué? Porque era su hermano. ¿Acaso esto pesaría en el corazón de Moshe para decirle a Aarón, no, no te preocupes, no pasa nada, tranquilo, yo te entiendo? No, Moshe fue a pedir explicaciones a Aarón, pero también Moshe fue justo, porque él conocía cuál era el carácter de Aarón y cuál era, ¿verdad?, el carácter del pueblo de Israel. Entonces Moshe le dice a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Es decir, tú eres el responsable de este pecado, le dice Aarón, pero también sé que el pueblo fue el que te condujo a cometer esto. Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú mismo conoces a este pueblo que es propenso al mal. Ellos pues me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, pues este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les dije, el que tenga oro, que se lo arranque. Y me lo dieron. Lo eché al fuego y salió este becerro, ¿verdad? Y ahí la tradición oral complementa de que, claro, que Aarón tomó el oro, lo lanzó al fuego y salió el becerro y él vio que cobró vida delante de él y que la bestia, ¿verdad? Había cobrado vida y le hizo un altar y le proclamó una fiesta. Pero ese es el carácter que vemos en Aarón, que está actuando a través del miedo, a través del temor, y por eso comete ciertas equivocaciones, pero también tiene un mérito, que es evitar un pecado mayor, que es que el pueblo le pueda darle muerte a él. Entonces, muchas veces se señala a Aarón como idólatra a través de este hecho. Él pecó, pero no de idólatra, sino por querer resguardar su vida. Recordemos, Yeshua dijo, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida la ganará. Entonces, Aarón intentó dilatar al máximo la situación, intentando albergar la esperanza de que Moshe ya regresara. Por eso dice, mañana será fiesta para Adonai. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Fue lo que le dijo Moshe. ¿Y qué le respondieron? Ellos pues me dijeron. O sea, Aarón les pidió oro y el oro se lo dieron. Aarón, imagínense, tuvo que haber pensado, no, este pueblo, ¿qué me va a querer dar el oro? El oro ahí está. Fue lo que dijo el pueblo. Entonces los sabios indican que Aarón evitó un pecado mayor, que mataran a un profeta, el Cohen Hagadol del pueblo. Por esto, a diferencia de los primogénitos,
pudo mantener el sacerdocio y su ofrenda de pecado fue un becerro. O sea, recordemos lo que habíamos ministrado anteriormente, que Adonai que había dicho que todo primogénito de Israel sería Kadash, sería apartado, elevado. O sea, cada primogénito de Israel sería el sacerdote de su hogar. No estaba en la mente de Adonai hacer un sacerdocio levítico. Estaba en mente de Adonai que cada primogénito del pueblo fuera el sacerdote de su familia, ¿verdad? El responsable espiritualmente de su familia. Sin embargo, ¿qué es lo que hicieron los primogénitos? Pecaron de idolatría y para ellos fue quitado el sacerdocio y fue entregado a los levitas. ¿Por qué no pasó eso con Aarón? Porque Aarón no idolatró, sino que Aarón lo que hizo, ¿verdad?, fue actuar a través del miedo. Entonces es aquí donde vemos que el sacerdocio es entregado a los levitas. ¿Por qué? Porque Moshe se puso a la puerta del campamento y dijo, el que esté por Adonai, conmigo, y se reunieron a él todos los hijos de Leví. Entonces les dijo, así dice Adonai, Elohim de Israel, ponga cada cual su espada sobre el muslo, pasad, recorrer de puerta en puerta el campamento, y que cada uno mate a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo aquel día como 3.000 hombres. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los levitas se levantaron para poder hacer justicia en medio del pueblo de Israel. Y en ese momento se consagraron como el sacerdocio levítico. ¿Cuántos murieron ese día? Como 3.000 hombres, ¿verdad? Entonces vemos de que Adonai siempre está restaurando a su pueblo, porque con la primera predicación de Pedro, una vez descendido el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Recordemos, entregó la Torá, acto seguido, pecado del becerro de oro, mueren 3.000. ¿Qué es lo que pasa en Pentecostés? Desciende el Ruach HaKodesh, acto seguido, predica Pedro y dice que fueron añadidas como 3.000 personas ese día. Entonces, siempre Adonai está restaurando de cierta manera. Y es aquí donde podemos ver la misericordia manifestada de Adonai. Dice la palabra que ocurrió que al día siguiente de esta catástrofe, Moshe dijo al pueblo, vosotros pecasteis con gran pecado, pero ahora subiré a Adonai, tal vez pueda hacer expiación por vuestro pecado. Y Moshe volvió a Adonai y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro, pero ahora perdona su pecado, si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. De hecho, en la parashá pasada, nosotros podemos notar de que estas palabras de Moshe se hacen realidad, ¿verdad? Porque en la parashá pasada no se menciona a Moshe. Entonces sí fue borrada de una parte, y acto seguido, era el becerro de oro. Entonces, Adonai dijo a Moshe, el que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. O sea, ya vimos que partimos con un censo, y ahora que dice Adonai, que aquel que peque contra él será borrado de ese censo, será borrado del libro de Adonai. Y ahora ve, conduce a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, y en el día de mi reprensión castigaré sobre ellos su pecado. Y en efecto hirió Adonai al pueblo por lo que habían hecho con el becerro con el becerro que Aarón hizo. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, amados, porque ese ángel al cual se refiere Adonai en este momento no es Yeshua, no es el ángel de Adonai. Entonces, enviaré a mi ángel, ¿sí? Enviaré a un malaj. Moshe no quería que lo acompañara un malaj, él estaba pidiendo la presencia divina de Adonai y por eso luego le puede ver la espalda cuando Adonai pasa. Ese sí era Yeshua. Entonces, Adonai lo que hace es que cada vez que él va a reprender al pueblo de Israel, le agrega un poquito más de reprensión considerando el pecado del becerro de oro. Dice, en el día de mi reprensión, castigaré sobre ellos su pecado. O sea, cuando el pueblo de Israel es castigado por un acto, se le agrega un poquito del castigo del becerro de oro también. Es como si el castigo se hubiera disipado en módicas cuotas, ¿verdad? Entonces, dice el Tejilín 69:28, sean borrados del rollo de la vida y no sean inscritos con los justos, pero a mí afligido y adolorido, póngame en lo alto tu salvación, oh Elohim. Entonces, ¿quiénes son borrados?
los que no son justos, los que no hacen sedacá, los que no hacen justicia, ellos serán borrados del libro de la vida, mas los justos serán puestos en lo alto de su salvación, de su Yeshua, ¿verdad? Asimismo, Malaquías 4, del 1 al 2, dice que para los soberbios serán consumidos. Los que sean salvos y teman de Adonai, les nacerá el sol de justicia con salvación en sus alas. Entonces, puse allí en pregunta, encima de pregunta, el nuevo pacto. ¿Podemos decir que hay un nuevo pacto? Veamos cómo se entregaron las tablas de la Torá. Un segundo, amados hermanos. Ahora sí, amados hermanos. ¿Podemos hablar verdaderamente de un nuevo pacto por medio de Yeshua? Veamos cómo fue conforme a la Torá, porque recordemos que todo lo que es ya fue en algún momento. Dice así: luego dijo Adonai a Moshe, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras que rompiste. Prepárate pues por la mañana, y al amanecer sube al monte de Sinaí, y te presentarás ante mí, allí en la cumbre del monte. No subirá nadie contigo, ni se verá hombre alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pasten enfrente de aquel monte. Él labró las 2 tablas de piedra como las primeras, y madrugando por la mañana subió al monte Sinaí como le había ordenado Adonai, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces acá vemos algunos contrastes. La situación es diferente, más las tablas y lo escrito dentro de ellas sería exactamente lo mismo. Así mismo pasa con el nuevo pacto a través de Yeshua. La situación es diferente, pero el pacto es exactamente el mismo. Dice Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, haré un Brit Hadashah, un nuevo pacto. Pero hay que entender, ¿verdad? Y ahí dice que el pacto que hará con la casa de Israel es poner su ley en su mente y en su corazón. No dice, yo les daré nuevas leyes, nuevos mandamientos, voy a omitir mi ley ya no estará vigente. No, es la misma ley que estará en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay que entender que la palabra Hadash, ¿verdad? Que es para nuevo, significa ser nuevo o reconstruir. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Rosh Hodesh, que significa nuevo mes, ¿qué significa la palabra Hodesh? Que la luna sea renovada. Es decir, no es una nueva luna, no es una luna diferente a la anterior, es la misma luna, pero que ha sido renovada. Entonces, eso es muy importante que lo podamos entender. Así con el nuevo pacto. Es el mismo pacto, pero que ha sido renovado. ¿Y con quién es este pacto? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. De hecho, si ustedes notan la profecía, dice que el nuevo pacto primero es con la casa de Israel y luego con la casa de Judá. Dijo Adonai a Moshe, escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas del pacto las 10 palabras, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, note usted cuál es la diferencia. Las primeras tablas se entregaron con estruendo, con tremendas señales, ¿verdad? El monte humeaba, se escuchaba el sonido del chofar, etcétera, y allí se entregaron las 10 palabras y luego Moshe subió a recibir las tablas. Ahora sería todo en silencio, que no suba nadie contigo, ni se vea hombre en el monte, ni ovejas, ni huellas, es decir, en completo silencio. Así también Yeshua lo manifestó, ¿verdad? Solamente unos pocos le siguieron y nosotros podemos ver cómo ha sido renovado el pacto por medio de él. Entonces, ¿qué podemos entender? Podemos entender de que asimismo Yeshua no ha hecho un pacto nuevo. Yeshua lo que ha hecho fue renovar el pacto por medio de su sangre. Él, levantando la copa de vino, dijo, esto simboliza mi sangre que es derramada por un nuevo pacto, por una renovación
del pacto antiguo. ¿Cuál es la situación diferente? Que ahora no serían las tablas de piedra, sino que la ley sería puesta en nuestros corazones y en nuestras mentes para que las hagamos, no para que las desechemos. Entonces veamos cuál es el contraste entre Moshe y con Israel. Con esto vamos a terminar, ¿verdad? Vemos que Moshe estaba dedicado a Adonai, mientras el pueblo de Israel estaba en infidelidad. Moshe tenía un compromiso, el pueblo estaba en caos. Vamos a ver que Moshe tenía amor, el pueblo tenía lujuria, y lo expresó así delante del becerro de oro. Moshe buscaba eternidad, mientras el pueblo buscaba inmediatez, no fue paciente. Ahora queremos nuevos dioses que nos lleven delante. El pueblo se estaba entregando en cuerpo, nada más, Moshe se estaba entregando en alma. Entonces, quiero dejarles la siguiente reflexión antes de poder terminar, amados hermanos. Eh, Reflexionemos lo siguiente. La manifestación de Adonai con Moshe en el monte Sinaí fue vislumbrante, es decir, nadie pudo haber sido ajeno de lo que estaba pasando en el monte Sinaí. Era algo tremendo, era algo maravilloso lo que estaba ocurriendo allí. Habían señales, ¿verdad? Adonai había sido envuelto por Moshe había sido envuelto por una nube, dice la Torá, ¿verdad? Entonces no podía ser algo en secreto lo que estaba ocurriendo allá arriba. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo tan solo metros más abajo? Estaban cayendo en lo más bajo, en la idolatría. Moshe allí en la cumbre recibiendo el testimonio de la Torá, el pueblo abajo idolatrando, tan solo a metros de distancia. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso ningún hebreo levantó la cabeza para mirar lo que estaba pasando allí? Todos estaban quejando que Moshe demoró, que Moshe estaba tardando, hagamos nuevos dioses. Y ninguno levantó la cabeza para ver lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí. Entonces, eso es exactamente lo mismo que pasa el día de hoy. La gente está afanada y reafanada en las cosas terrenales. Nadie tiene puesta la mirada en el reino de los cielos. Incluso las películas se burlan de nosotros y hacen películas que se llaman No mires arriba. ¿Para qué? Para que estés con los ojos puestos en tu becerro de oro. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un momento más. Entonces, amados, Mateo 6:33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es muy importante que lo podamos entender. Nosotros cómo estamos actuando en este tiempo. Estamos puesta la mirada en el eterno, la mirada puesta en lo que está ocurriendo en la cima del monte Sinaí, o estamos abajo simplemente idolatrando y buscándonos los becerros de oro. Entonces, cuestiona tu adoración, porque todos querían adorar a Adonai. Dijeron, con el becerro será fiesta para Adonai. La diferencia es, ¿estás adorando como Adonai lo dice? ¿O lo estás adorando a tu forma, a tu propia pinta, verdad? Porque si lo estás adorando a tu forma y no es como Adonai lo dice, simplemente estás adorando un becerro de oro. Y eso es causa de divorcio. Y mucha gente que cree que por medio de sus acciones está sirviendo a Adonai. Y no es así, sino lo haces conforme a lo que la palabra dice. Entonces, seamos sensatos, amados. Vamos a dejar la administración hasta acá, el día de hoy, ¿verdad? Pero esa es la reflexión que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener a día de hoy, amados. ¿Realmente estoy cumpliendo con lo que la palabra me exhorta, con lo que la palabra me dice? ¿O estoy haciendo las cosas a mi modo y de ese modo queriendo adorar a Adonai? Simplemente son becerros de oro los que hemos estipulado para nuestra vida. Así que, amados, que toda honra y gloria sea para nuestro Creador, ¿verdad? Y esta ha sido la Parashá Kitizá. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno.